tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que vamos a conversar nuevamente con el padre Juan José Ortiz, que ahora está en la parroquia Jesús Sacramentado. La vez pasada está en San Agustín y estuvimos hablando de la Anunciación, perdón, de la Asunción. Y pegamos ahí nomás, estaban los días de la gritería chiquita, entonces tocamos los días de la gritería chiquita también hace unos meses. Sí. Ahora el padre Juan José está en la parroquia Jesús Sacramentado, en la carretera norte. Así que para todos sus feligreses que están seguro deben de estar ahí ahorita viendo, pues un saludo, ¿no? Sí, por gracia de Dios vamos a cumplir un año, ¿verdad?, de estar trabajando en esta parroquia. Llegamos el 8 de mayo del año pasado. Imagínense. Entonces, ya recién un año. Pues, recién un año, sí. Entonces, el lunes. Hemos estado, sí, el lunes recién pasado. Sí. Hemos cumplido un año y pues estamos muy contentos. Pachanga el lunes. Sí, fue grande. Sí. Bueno, pues qué bien. Pues hoy vamos a conversar con el padre Juan José nuevamente sobre la Virgen María, pero esta vez de un hecho ocurrido hace 100 años, mañana 100 años, en un pueblito, era un pueblito chiquitito en esa época, en Francia, Lourdes. Fátima. Fátima. Yo no sé por qué pensé en Lourdes. Fátima, prácticamente una cuevita, una cuevita. La cobadiría. Se le aparece a 3 pastores, a 3 campesinos, chiquitos, jóvenes. ¿Cuánto habrán tenido en esa época? ¿12 años, 13 años? Sí, la mayorcita era Lucía Santos, daba entre los 10 años. Después le seguía Jacinta, y Francisco, con 8 y 6 años, 7 años respectivamente. Eran 3 niños y como muy bien tú dices, Néstor, pues estamos en las vísperas de celebrar un gran acontecimiento eclesial. Es el centenario de la primera de 6 apariciones de la Santísima Virgen María a estos 3 niños, a estos 3 pastorcitos que vivían en la cobadiría ya en Fátima, en Portugal, hacia el año de 1917. Son las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. 3 niños que se educaron en un ambiente sumamente religioso, pero hay algo curioso. Antes de la primera aparición de la Virgen, el 13 de mayo de 1917, hubieron unas apariciones previas, hacia el año 1915, 1916, no de la Virgen, sino de un ángel, llamado el Ángel de la Paz, o también en una de sus manifestaciones posteriores, el Ángel de Portugal. Y en esas apariciones, como preparatorias a la primera aparición de la Virgen, el ángel pues le enseñó algunas oraciones muy hermosas que nosotros hoy conservamos todavía. Por ejemplo, el ángel les comunicó esta oración para que le hicieran una oración de reparación, ¿no? Dios mío, yo creo, espero, te adoro y te amo. Te pido perdón por los que no creen, por los que no esperan, por los que no te adoran, por los que no te aman. No sé si tú en el Jueves del Santísimo has escuchado que esa oración se hace delante de Jesús Sacramentado en nuestras parroquias aquí en Nicaragua. Es una oración de carácter reparatorio ante los ultrajes y sacrilegios e indiferencias ante el Santísimo Sacramento. También les enseñó esta hermosa oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo adoro infinitamente y ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación también de la ofensa, sacrilegio e indiferencias cometidos contra la Eucaristía. Ahora, ¿la aparición de este ángel es a los mismos 3 niños? A los 3 niños, entre 1915 y 1916. Y pues después, al año siguiente, pues fue la aparición de Nuestra Señora de Fátima, el 13 de mayo de 1917. Estos niños, te repito, eran 3 pequeñitos que vivían en un ambiente muy religioso. Estamos hablando de principios de siglo, Portugal, un país bastante católico. Sí. Y la primera aparición de Nuestra Señora de Fátima se dio un domingo 13 de mayo.
de 1917, mientras los niños andaban pastoreando las ovejas, porque los papás de uno de ellos eran los dueños de la cuevadería. Entonces se dedicaban al cuidado de las ovejas, y mientras los niños estaban pastoreando las ovejas, sintieron un fulgor, un relámpago, y los niños pensaron que se avecinaba una tormenta. Entonces decidieron irse corriendo a su casa, y de repente volvió a aparecer de nuevo el fulgor sobre una encina, ¿verdad? Sobre un arbusto, Sí. y era la imagen de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, bajo la advocación, pues, de Nuestra Señora del Rosario. Y en esa primera aparición, ¿verdad?, la Virgen le pidió a estos 3 niños que vinieran cada 13 de cada mes hasta el mes de octubre, y se encontrarán con ella en ese mismo lugar. En esa primera aparición, Lucía, que es la vidente, le dice a la Virgen que si la va a llevar al cielo, y la Virgen le dice, bueno, a Francisco y a Jacinta pues pronto se irán, ¿no? Pero tú es necesario que te quedes durante un buen tiempo para que propagues la devoción a mi Inmaculado Corazón. Vemos que Lucía pues es la gran vidente de las apariciones de Fátima, y a quien se le ha revelado pues el mensaje, lo que se conoce como los 3 secretos de Fátima. Solamente ella está como vidente, los otros niños no llegaron a dar testimonio. La Virgen le comunicaba ciertas cosas para que se le contara a alguno de ellos, pero la que llevaba la principal parte en la visión era Lucía Santos. Ella era la que tenía la misión de dar testimonio de todo lo exactamente. A ella le tocó, de hecho, la parte más difícil. Tuvo que soportar la incomprensión de su madre. Sí, persecución, eso quería preguntar justamente, porque, a ver, no sé, de repente como que es una cosa rara, ¿no? Que alguien venga y diga, ve, se me pareció un ángel, y me dijo que rezara esto. De hecho, los 3 niños ven a la Virgen, los niños ven a la Virgen, pero los mensajes fueron dados en su mayoría a Lucía. Sí. ¿Verdad? Que ella es evidente también, pero también recepciona el mensaje de la Virgen. Los otros niños solamente miraban a la Virgen, ¿verdad? Y algunas veces no la veían también. Pero todo el mensaje en su primordial contenido fue dirigido a Lucía Santos. Y así fue como se vino apareciendo la Virgen durante 13 de junio, 13 de julio, en agosto pues no se pudo encontrar con los niños el 13 porque el administrador civil de la región donde ellos vivían, como se hizo pues un fuerte alboroto por las apariciones de la Virgen, porque los niños lo decían, ¿verdad? No fue una cosa que se manejó oculta, todo el pueblito se dio cuenta y la gente empezó a peregrinar, iba a la cuevadería esperando un milagro, le hacían peticiones a los niños para que los niños se las comunicaran a la Virgen. Entonces se hizo algo grande, algo público, que tuvieron que intervenir las autoridades civiles, también el párroco del pueblito, ¿no? Las mandó a llamar a Lucía, pero te decía que ella fue la que sufrió la mayor parte de cargar con esto del mensaje, porque él se le llamó a interrogarla, al párroco le exigió que no mintiera, muchos creían que mentía. Entonces, entonces a los niños, exactamente, entonces a los niños los encerró el administrador civil en agosto y no pudieron encontrarse con la Virgen el 13 de agosto. Después los dejaron ir, después de un interrogatorio, de amenazarlos, etcétera, etcétera, y pues se dio la aparición el 19 de agosto de 1917. Después se dio otra en septiembre, el 13 de septiembre de 1917, y la última de las apariciones, que fue el 13 de octubre de 1917, donde se dio el famoso milagro del sol, que la noche anterior, la noche del 12 de octubre, cayó un aguacero en la zona y todo estaba mojado, lleno de lodo, y aún así la gente acudió. Sí. Porque cuando la Virgen se apareció por primera vez, ella le reveló a Lucía que en la última de sus apariciones ella iba a revelar quién era ella, iba a dar su identidad. Iba a mostrar un signo para que toda la gente creyera. Y efectivamente en la última aparición dijo la Virgen, yo soy Nuestra Señora del Rosario. Y se dio el milagro del sol, que después de la lluvia del día anterior, mientras todos estaban reunidos en la cueva, el sol parecía que se precipitaba sobre la tierra. Todos se asustaron, se llenaron de temor. Después el sol dio varias vueltas en el cielo
y el gran milagro fue que todo estaba seco, como si no hubiera pasado llovido. nada. De hecho, científicos del entonces y posteriores decían que para que todo se secara y quedara como si no hubiera pasado nada, era necesaria la energía de toda una bomba atómica. Y por supuesto todos iban a morir, pero ahí se dio esa energía, nadie murió y todos quedaron secos. Y en esto consistió este milagro. Entonces son 6 apariciones y hay 3 núcleos fundamentales del mensaje de Fátima. El primer núcleo es la invitación a la oración para la salvación de las almas. En segundo lugar, una fuerte llamada a la conversión y a la penitencia, siempre dentro de este ambiente de oración. Y el tercer eje del mensaje de Fátima es la instauración de la devoción al Inmaculado Corazón de María. Estos 3 ejes, pues hay que verlos desde el contexto de las apariciones. Pero me gustaría primero que situáramos el lugar de las apariciones, porque es necesario, el lugar y la época, es necesario, no solamente el contexto, sino el lugar teológico, porque esto ayuda a desmitificar las apariciones de Fátima o hacer cualquier tipo de lectura sensacionalista, porque en torno a los 3 secretos de Fátima, sobre todo el tercero, que fue revelado en el año 2000, el 13 de mayo del año 2000 por el cardenal Angelo Sodano, hay que quitarle cualquier tipo de lectura sensacionalista. Primer secreto que la Virgen le da a Lucía, ¿verdad? Fue el 13 de julio de 1917. Los niños, ella ve el infierno, primer secreto, ¿no? Ve el infierno abierto y las llamas y las almas consumirse y las puertas del abismo, ¿no? Y la niña se asusta. Y le dice la Virgen, veis aquí las almas pobres de los pobres pecadores que van directamente a este lugar cuando no se convierten, cuando no siguen en los caminos de Dios. Para salvarlo es necesario que se establezca el culto a mi Inmaculado Corazón. Ese es el primer secreto. El segundo secreto, también revelado ese mismo día, ese mismo 13 de julio de 1917, fue la predicción del final de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, que terminaría el año siguiente, en el año 1918. Y la Virgen le dice a Lucía, la guerra está por terminar, van a cesar las armas, van a cesar los conflictos, pero si ustedes no cambian, si ustedes no se convierten, vendrá una guerra mucho peor y vendrán castigos mucho peores y vendrá hambre, vendrá desolación, vendrá violencia. Si ustedes no se convierten, en el periodo del reinado del Papa Pío XI, vendrá una guerra peor. Es la predicción prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Hay que ver una cosa, el Papa Pío XI reina en el periodo entre guerras, se le llama. El periodo entre guerras va de 1918 a 1938, que es cuando empieza la siguiente, la segunda. El Papa Pío XI reina en 1922 a 1938, ¿verdad? Que es la época entre guerras, le tocó reinar en la parte de ese periodo. La Virgen le dice, hay que consagrar a Rusia a mi Inmaculado Corazón. Si esto no se hace, si no acatan mi voluntad, vendrá una guerra muchísimo peor. En efecto, la consagración no se dio, ¿verdad? Y porque justamente pues, en ese momento, en el 17, está ocurriendo la Revolución de Octubre. ¿Sí? Exactamente. Entonces, no se da. Entonces viene la otra guerra. Y el tercer secreto, bueno, este primer y segundo secreto, ¿verdad? Fueron redactados por Sor Lucía, porque fueron puestos por escrito hasta el año 1941. ¿Verdad? El siguiente secreto, el tercer secreto, que tanto se ha hecho una especulación, ¿verdad? Fue redactado hasta el año 1944. Se suponía que debía revelarse al mundo en el año 1960 por petición de la Virgen. Estamos hablando del tiempo del reinado de Juan XXIII. Pero yo me imagino que la Iglesia en su sabiduría, ¿no?
hay tantas cosas que se han especulado, que no le convenía al Vaticano, que todo lo manejaban de forma oculta, etc. Eso es lo más común que se dice. Sin embargo, la Iglesia en su sabiduría estoy seguro que lo hizo para justamente evitar cualquier tipo de sensacionalismo, ¿verdad? Y esto fue revelado hasta el año 2000, te repito, por el cardenal Angelo Sodano. Es la tercera visión de Fátima, es la visión del ángel con la espada de fuego. Repito, solo para recapitular, la primera, la visión del infierno. Sí. La segunda, la visión del fin de la guerra y la predicción de la siguiente. Y el tercero, la visión del ángel con la espada de fuego, que dirigía esta espada de fuego en su mano izquierda hacia la tierra, y al lado derecho estaba la Virgen y con su fulgor que le venía de Dios, estoy describiendo la visión, ¿no? Detenía este fuego y el ángel gritaba con voz fuerte, penitencia, penitencia. En esa misma visión se contempla también un camino, una ciudad en ruinas, llena de violencia, de guerras, y se puede distinguir a un obispo vestido de blanco junto con muchos otros obispos, sacerdotes religiosos y religiosas. Se intuye, o mejor dicho, intuye la vidente que es la figura del Santo Padre, y el Santo Padre va lleno de temor, va lleno de miedo, cruzando por esta ciudad entre cadáveres, y al final de la ciudad hay una montaña, y en la montaña hay una cruz, en lo alto hay una cruz con un madero rústico, un madero tosco, y el Santo Padre va pasando entre los cadáveres, va subiendo, y al llegar al pie de la cruz es asesinado por un escuadrón de soldados, igualmente los que vienen detrás de él. Una vez que la figura del hombre vestido de blanco, el Santo Padre, es asesinado, 2 ángeles sostienen unas copas con la sangre del sumo pontífice y de todos los que han sido asesinados, que es la sangre de los mártires, y con ella es rociado todo el pueblo. Entonces, mira, te decía anteriormente, hay que ubicar el contexto de las revelaciones, y aquí tenemos que hacer uso de la teología. En teología existe una clasificación. En primer lugar está la revelación pública. ¿Cuál es la revelación pública? La revelación pública es la revelación que Dios ha venido haciendo de sí mismo. Desde el Antiguo Testamento, los profetas, al llegar al Nuevo Testamento. Jesucristo es la revelación definitiva del Padre. Si tú lees el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, es un versículo muy lindo que nos dice: a Dios nunca nadie lo ha visto jamás, ha sido el Hijo unigénito quien nos lo ha narrado, quien nos lo ha contado. Jesucristo, decía el Papa Francisco en la Misericordia Vultus del año pasado, ¿verdad?, es el rostro de la misericordia del Padre. Él es el revelador. Los grandes santos dicen, Dios no tenía otra palabra más que decir que Jesucristo. Es la revelación por excelencia, que la encontramos en la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sí. Y esa revelación exige de nosotros adhesión, exige fe. Claro. ¿Verdad? Porque es la revelación única, plena, que tiene su cumbre en Jesucristo. Pero también en teología distinguimos lo que son las revelaciones privadas, de carácter privado, que son todo este tipo de visiones, de este tipo de escenas, este tipo de manifestaciones, ¿verdad? Y que sirven para ayudar a una mejor comprensión de la revelación pública. Y estas revelaciones privadas son válidas en la medida que vayan en sintonía con el mensaje del Evangelio, que vayan en sintonía con el mensaje de la divina revelación. En este plano ubicamos nosotros las manifestaciones de Fátima, estas visiones de Fátima. Ok, revelaciones privadas son todas las que tuvieron los profetas. Las revelaciones privadas son aquellas que se dan después del del Nuevo Testamento. Después del Nuevo Testamento. Entonces, te repito, Jesucristo es la revelación por excelencia del Padre. Una revelación progresiva que ha venido desde el Antiguo Testamento, llega al Nuevo Testamento y encuentra en Jesucristo su vértice. Las visiones del autor del Apocalipsis. Todo esto forma parte de la revelación pública porque está dentro del Nuevo Testamento. Ya lo posterior al Nuevo Testamento ya es considerado como revelación privada. Todas estas visiones, etcétera, etcétera. Y te repito, son válidas en la medida en que vayan en sintonía con la revelación pública.
Ok, vamos a hacer una pausa. Vamos a continuar hablando acerca de Fátima, la aparición de la Virgen del Rosario en Fátima hace 100 años. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el padre Juan José Ortiz acerca de hace 100 años la aparición de la Virgen en Fátima, el 13 de mayo del año 1917. Ok, estábamos hablando acerca de las revelaciones, la revelación pública por excelencia que es Jesús mismo, ¿no? Y todo lo que está alrededor mostrando la imagen del Padre, una revelación progresiva que viene del Antiguo al Nuevo Testamento. Por cuanto Dios era solamente verbo, era yo soy. Sí. Nada más. Cómo se va manifestando también el misterio de la Trinidad. Una revelación, te repito, progresiva. Sí. La revelación del Dios misericordioso y que en Jesucristo encuentra su rostro de amor hacia toda la humanidad. Y también están, repetimos, las revelaciones privadas, que son todas aquellas visiones y manifestaciones posteriores al Nuevo Testamento. Dentro de esto ubicamos el mensaje de Fátima. Lucía, hasta en el 40 escribe las primeras revelaciones. En el 41. Pero ella ya las había manifestado, las había contado. No. La Virgen le pide tener todo lo que Lucía ha escrito es en el momento en que la Virgen se lo pide. Ok. ¿Verdad? Es decir, ella se queda con ese secreto guardado hasta que la Virgen le ha dicho... Algunas cosas la Virgen le pide, esto se lo puedes contar a Jacinta, a Jacinta o Francisco. Sí, pero todo lo fue plasmando por escrito hasta que la Virgen le daba la venia, por decirlo de alguna forma, la autorización. El tercero fue escrito hasta el año 1944. ¿Ella que había visto a la Virgen? Los niños, es decir, los niños sí, como te digo, no fue una cosa que se haya manejado de forma oscura, porque la gente acudía a la cueva, diría, a los 13 de cada mes. Te repito que le hacían peticiones, le escribían cartas a la Virgen, le pedían sanaciones de enfermos, ¿verdad? Entonces era una cosa que ya manejaba el pueblo, manejaba el párroco de la localidad, y hasta las autoridades civiles. Y de eso que la gente pedía, por ejemplo, la sanación de enfermos, ¿ocurría algo? Sí, ocurrían manifestaciones, milagros, sí se daban ciertos milagros. Pero como el mensaje... Imagino que esto atraía más gente. Claro, como el mensaje era eminentemente de conversión, de penitencia, de oración, entonces también pues, se daban algunas sanaciones, algunas manifestaciones, que es muy distinto a Lourdes, ¿no? Lourdes era eminentemente por la salud de los enfermos. Sí, que incluso está la fuente de Lourdes actualmente y la gente llega con sus envases a traer agua de Lourdes y demás, ¿no? Muchas sanaciones, muchas curaciones. Fátima es un poquito diferente, ¿no? Y pues hay que ver el contexto que se estaba dando, el mensaje de Fátima. Aquí también hay que tocar un tema, y es el tema de cómo ver estas revelaciones privadas, qué sentido tienen estas revelaciones, con qué objetivo, estas profecías, ¿verdad? Son una especie de profecías. Hasta el día de hoy los primeros 2 secretos pues están muy claros, digamos, de alguna manera, ¿no? En realidad, pues yo considero que los 3 secretos no hay nada, ¿verdad? Porque por eso voy a explicarte esto. Hay que entender el sentido de la profecía de Fátima. Y hay que entenderlo, aquí nos vamos a auxiliar del cardenal Joseph Ratzinger, que hizo un comentario muy bello del tercer secreto de Fátima, cuando era el prefecto para la congregación de la doctrina de la fe, antes de ser Benedicto XVI. Él dice, hay que entender el plano de las revelaciones privadas en el sentido de la profecía bíblica. ¿Cuál es el sentido de la profecía bíblica? La profecía bíblica no era para adivinar el futuro. La profecía bíblica no es como que tengas una bolita de cristal, bueno, va a pasar un terremoto, va a pasar un cataclismo. Sí. No, el sentido de la profecía bíblica, no es eso, más que premonitorio, es interpretativo. Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios en un momento presente difícil que se está viviendo? El contexto de Fátima es un contexto muy difícil. El siglo pasado
fue un siglo tremendo, un siglo en la parte cruda de la guerra. Las dos guerras, la crisis económica del 30, después la revolución bolchevique, tantas cosas, la expansión del comunismo. Por eso la Virgen pide que Rusia se consagre a su corazón inmaculado, sí, ¿verdad? Entonces todos los errores que se dieron y saltaron al mundo, las causas de la Segunda Guerra Mundial, también la crisis del liberalismo, la expansión de todas las ideas del comunismo, etcétera, etcétera. Entonces, estas visiones no tienen un sentido de adivinación, de premonición. ¿Qué es lo que Dios quiere en este momento difícil? ¿Cuál es la voluntad para enfrentar el momento difícil que se está viviendo? Yo me atrevería a decir que los acontecimientos, las visiones de Fátima, pues pertenecen ya al ámbito del pasado, pero el mensaje es siempre actual. Claro. ¿Ya? Porque si vos te fijas, el núcleo del mensaje es siempre la invitación a la conversión, a la penitencia, a seguir los caminos de Dios, la oración y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Mira, aquí el triunfo del Inmaculado Corazón de María, ¿cómo hay que entenderlo? El corazón de la Virgen es un corazón dócil y abierto a los caminos de Dios. Desde el momento de la anunciación con su fiat, con su sí, aquella disponibilidad, aquella generosidad al plan de Dios, aquella contemplación abierta siempre a la contemplación, a discernir lo que Dios quiere en su camino, a no seguir sus propios caminos, no seguir sus propios proyectos. El corazón de la Virgen es un corazón que no es violento, un corazón que no es agresivo. Y por supuesto, de ella nació el Hijo de Dios, se encarnó en sus entrañas purísimas. Ya Gálatas 4:4 nos habla que en la plenitud de los tiempos el Hijo de Dios nació de mujer, nació bajo la ley, le dio carne de su carne y sangre de su sangre. Y vemos también que el Hijo de Dios, cuando asume un corazón humano, porque el Hijo de Dios asume un corazón humano, lo capacita el corazón humano para seguir el camino del bien, sí, para dejar de un lado el camino del mal, el camino de la violencia, el camino de la maldad, de la injusticia. Al final, en la última visión de Fátima, ¿verdad? Se dice, mi corazón inmaculado triunfará. Al final, pues, la profecía de Fátima es un mensaje de esperanza para el siglo tan duro que se vivió. Y también un mensaje de esperanza para nuestros tiempos también, que son sumamente difíciles. No nos vayamos hasta 1917 o los 30, vayámonos ahorita lo que estamos viviendo. 2017 y estos calores que vivimos ahorita, por ejemplo. Exacto, estamos, dice el Papa Francisco, viviendo una tercera guerra mundial a pedazos. Tú has visto los ataques de Estados Unidos hacia supuestamente para derribar los musulmanes, de la guerra, el problema de Corea del Norte con los misiles, etcétera, etcétera. Hay mucha violencia, hay mucho caos, el cambio climático también. Me llamaba la atención esto en la interpretación que hacía el cardenal Ratzinger sobre la imagen del ángel con la espada de fuego. O sea, no podemos adjudicarle a Dios que Él es el que nos castiga. La espada de fuego puede ser las mismas armas con las que nosotros estamos autodestruyéndonos. Estamos haciendo de nuestro planeta un lugar insostenible para vivir con tanta violencia, con tanto egoísmo, con tanta maldad. Entonces, esto de las visiones, mira, son imágenes para dar un mensaje más profundo. El mismo libro del Apocalipsis de que hablaba, que fue escrito a finales del siglo 90, ¿verdad? Después de Cristo. Un momento difícil para la comunidad cristiana que estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. No podían hablar abiertamente, tenía que hablárseles en un lenguaje alegórico y simbólico para que la comunidad cristiana tuviera esperanza. Por supuesto, habían grandes símbolos, la bestia que representa los poderes de este mundo, las 7 cabezas, los reinados, el anticristo, todas estas cosas son imágenes ilustrativas que traen un mensaje de trasfondo. Esta es la literatura apocalíptica. Sí. Generalmente en estas visiones, en estas revelaciones, también se da este ambiente de imágenes apocalípticas, pero que hay que saber leerlas entre líneas para captar cuál es el mensaje. Aquí el mensaje de Fátima es un llamado urgente a un cambio de actitud en la humanidad. Si la humanidad sigue
de esta forma, ella misma está cavando su propia tumba. Y va a destruirse. Ok, y estamos hablando de un mensaje que hoy, 100 años más tarde, tiene exactamente la misma vigencia. La actualidad es muy actual. Es un mensaje actual. El Papa, el cardenal Ratzinger, cuando interpretaba la parte del ángel que gritaba, penitencia, penitencia, decía el cardenal Ratzinger que se le venía a la mente la frase del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, de invitación de Jesús. Conviértanse, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Esa es la gran invitación, cambio, metanoia, transformación, una nueva mentalidad, una nueva forma de actuar. Eso muchas veces implica renuncia, implica abandono de mí mismo, de mis propios intereses. Como una sociedad que todo está cargado de egoísmo, cada quien anda cogiendo agua para su molino, busca sus propios intereses. Esa sociedad se va a la ruina, se va al caos. Claro. Entonces, sí. esto es el mensaje de Fátima. Y la Virgen pues ha sido una gran embajadora de lo que es la voluntad de Dios. Por eso es que esta revelación privada, ¿verdad? La Iglesia la ha considerado pues digna de adhesión también, no con la obligatoriedad de la revelación pública, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero sí con mucho respeto porque va en sintonía con el mensaje del Evangelio y hay que interpretarla a la luz del Evangelio. Lo peor que se puede hacer es ver las tres visiones de Fátima, contemplarlas de una forma literal. No puede contemplarse así porque pierde completamente su riqueza el mensaje. Ok. Sobre el tercer secreto, me decía que estaba previsto darse a conocer en el 60. En el 60. Pero la Iglesia lo mantiene hasta el 2000. Hasta el 2000. Los otros secretos se dieron a conocer mucho tiempo después de haber ocurrido todas estas cosas de las que se hablaban. Porque estamos hablando sobre el segundo secreto. La guerra empezó en el 39, terminó en el 45, y este secreto se manifestó ya en el 41. Es decir, en mitad de ya empezada la Segunda Guerra Mundial. Por eso te digo, siempre hay que ubicarlo. Estos secretos no hay que verlos como una visión del futuro. Es una interpretación del presente que se está viviendo en ese momento, una lectura del presente, no como premonición, como, te repito, como que tengas una bola de cristal y ya estés viendo que... Sí. Y te repito también, las visiones hay que tratarlas con mucho respeto, siempre teniendo en cuenta su carácter analógico, ilustrativo, para saber captar el mensaje que está detrás. Ok. Vamos a hacer una pausa y quiero que hablemos del Inmaculado Corazón de María. Usted me habla del Inmaculado Corazón de María, el corazón obediente, el corazón fiel, el corazón que va más allá de lo que se le pide inclusive, ¿no? Pero hay quienes hablan de el corazón de María y dicen que es Jesús mismo, ¿no? Ok, hablemos sobre esto, regresamos en breve en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el padre Juan José Ortiz a propósito del centenario de la primera aparición de la Virgen de Fátima. Le decía yo del Inmaculado Corazón de María. Hay quienes interpretan el Inmaculado Corazón como el Hijo de ella, como Jesús, como el Señor. Y dicen, cuando ella pide el culto al Inmaculado Corazón, está pidiendo el culto a Cristo. No es a otra cosa, no está pidiendo culto a ella misma, pues porque ella al final de cuentas es intercesora, como fue intercesora en las bodas de Caná, y en ese papel ha quedado, digamos. Sí, mira, pues en nuestra devoción católica existe la diferenciación del corazón de Jesús con el corazón de la Virgen Santísima. El corazón de nuestro Señor Jesucristo es el Sagrado Corazón de Jesús, el Hijo de Dios, o sea, el Hijo de Dios encarnado
en ese asumir su condición criatural humana sin perder su divinidad, en ese asumir nuestra condición frágil humana, también asume un corazón. Y el corazón, entendido no solamente como el órgano que bombea la sangre, el corazón en la Sagrada Escritura es la sede de los pensamientos, de los sentimientos, de las decisiones, de las actitudes. Él asume un corazón humano verdaderamente. Sí, sí. Y un corazón orientado totalmente hacia Dios, en el cumplimiento de su voluntad. En el Evangelio de Mateo dice nuestro Señor: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí. Su actitud es siempre de mansedumbre, nunca de violencia, nunca de revancha, nunca de venganza. Busca siempre los caminos de la paz, de la solidaridad, de la misericordia. Sí. El corazón de nuestro Señor Jesucristo es un corazón misericordioso por excelencia, y la misericordia no entendida como simples buenos sentimientos o lástima. La misericordia, aquella actitud divina que se inclina por la miseria humana, que comprende el dolor humano, la miseria humana. Ese es el sagrado corazón de Jesús. Pero también tenemos el inmaculado corazón de María. Por supuesto, como dice el refrán, ¿verdad? Hijo de tigre sale rayado. Si el corazón de Jesús es un corazón abierto y dispuesto y dócil a los caminos de Dios, ¿de quién habrá sacado ese corazón sino de su madre? Y la Virgen misma, cuando se le aparece a los pastorcitos, le dice a Lucía que se establezca el culto a mi inmaculado corazón. A mi inmaculado corazón. Está haciendo referencia al corazón de ella. ¿Por qué el inmaculado corazón de María? María es nuestra hermana. Nosotros le decimos alabanzas y piropos muy bellos: reina, madre, señora. Pero no nos olvidemos que la Virgen Santísima es una hermana nuestra también, como nosotros. María no es semidiosa, ni diosa, mucho menos. Fue discípula igualmente. Discípula también de nuestro Señor, su madre. En el Evangelio de Juan se le llama mujer, ¿verdad? Mujer. Ella es una hermana nuestra, ella es el orgullo de nuestra raza, de nuestro pueblo, como nosotros. Y en su humanidad fue capaz de orientar su corazón siempre a los caminos de Dios. En el fondo, el culto al Inmaculado Corazón de María es una palabra para todos nosotros los seres humanos, en la que se nos dice: tú también puedes orientar tu existencia a los caminos de Dios. Ser abierto y ser dócil a su palabra, a su mensaje, ser colaborador en su proyecto de vida, de amor y de salvación para toda la humanidad. Qué fácil decimos cuando rezamos el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad. Pero ¿qué tanto realmente hacemos porque se haga su voluntad? Es una lucha. Y es una lucha humana, humanísima. Sí. El mismo Jesucristo, te llevo y te remito a la escena de Getsemaní, por ejemplo. Esa misma estaba pensando yo. Padre, tú lo puedes, aparta de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Sí. O te remito también a las escenas de las tentaciones en el desierto, la lucha interior, que estas escenas de las tentaciones del desierto, más que una crónica, que un dato histórico, es una reflexión teológica sobre el Jesús humano que lucha también, que tiene sus momentos difíciles y que tiene que reafirmarse en su ministerio, en la voluntad de Dios. Y es capaz de vencer la tentación, como lo puede hacer el ser humano cuando francamente se abre a los caminos de Dios. Esto es la devoción al Inmaculado Corazón de María. Que claro, venimos y decimos, pero es que lo que pasa es que Jesús era divino, Dios, ¿no? Era Dios, entonces él podía, pues. Tuvo sus luchas también. Entonces, y lo interesante es que a eso voy, es decir, sí tuvo sus luchas, pero era Dios, entonces él podía vencerla. Sin embargo, las victorias alcanzadas por Jesús fueron desde su humanidad. Es correcto. Que ahí me parece que es donde con lo cual donde se comprueba al decir exactamente. Jesús venciendo como un ser humano, vence como un ser humano. Así es, porque, es decir, vuelvo a Getsemaní. Getsemaní, él tiene miedo, como cualquiera que sabe que va a morir. ¿Y qué me decís de la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero muchas veces le ponemos atención a la segunda parte de la frase, el por qué me has abandonado, y no ponemos atención a la primera parte de la frase, Dios mío. Incluso en el momento supremo del dolor, de la angustia y la soledad,
Jesús se sigue aferrando al Padre, Claro. se niega, se resiste a despegarse de su Padre. Y vemos, bueno, eso es lo que estamos celebrando todavía en estos días, la Pascua, ¿no? Vemos que el poder del amor del Padre no lo deja solo, vive glorioso para siempre. Sí. Entonces, tanto el corazón de nuestro Señor Jesucristo como el corazón de nuestra Madre Inmaculada nos ayudan a comprender que nosotros podemos también vencer en esta lucha. ¿Cómo interpretaría yo ese culto al Inmaculado Corazón de María? Es decir, si el Sagrado Corazón de Jesús, que era humano, al final de cuentas, se justifica que su divinidad fue la que hizo el peso para darle todo el valor y demás para poder cumplir con la voluntad del Padre. Pero María era tan de carnita y hueso como somos nosotros. Por eso te digo, es un error justificar el cumplimiento de la voluntad del Padre, de nuestro Señor, en su divinidad. Sí. Te repito, venció siendo humano, entonces, como su madre también. Yo como este culto al Inmaculado Corazón, como si esto no es suficiente, aquí está esto para demostrar que sí se puede. Volvemos a los tres ejes de Fátima, primero a los dos ejes de Fátima, porque el tercero es esto mismo del culto al Inmaculado Corazón. Los dos caminos, para seguir los caminos de Dios, para cumplir su voluntad santísima, para hacer el bien, oración, penitencia. La oración entendida no como un conjunto de rezos, de ritos, de normativas, de rúbricas a cumplir, establecidas, sino como una relación amorosa, personal con Dios, cotidiana, de familiaridad, de abandono, de confianza en Él. Y esto, obviamente, una relación cotidiana de amor, de confianza, te hace un cambio en tu vida, un cambio de actitud en tu vida. Esto te lleva a la conversión, te lleva al cambio, te lleva a la transformación. No podés cambiar tus caminos, tu vida, tus decisiones, orientar tu existencia si estás distanciado de Dios, si no orás, si no entras en comunión con Él. ¿Cómo va el Señor a iluminar tus decisiones? Te terminas alejando de Él. Esto es lo que lleva a la conversión, una auténtica relación de oración. Por supuesto que la Virgen nos pone en clave del rezo del Santo Rosario. Sí. ¿Verdad? El rezo del Santo Rosario. También la Virgen habla de la comunión reparadora de los primeros sábados de cada mes. Todo en este sentido de hacer algo, ¿verdad? Hacer algo reparador, algo que me ayude a mí a estimularme en mi conversión y hacer lo bueno, lo que Dios quiere en mi vida. Y hacer el bien también a mis hermanos. La mejor manera de vivir, considero yo, esto es algo muy personal, el culto al Inmaculado Corazón de la Virgen es de forma existencial en la vida cotidiana. El mejor devoto del Inmaculado Corazón de María es aquel que en su vida vive como Jesús, Jesús que pierde, que muere por amor, que renuncia, que no busca sus propios intereses, que es capaz de sacrificarse, que es capaz de donarse, que es capaz de ser servicial, y servicio entendido como algo generoso, gratuito, gratificante, sin esperar nada a cambio, no como lo contrario, que es el servilismo, servir buscando algo a cambio. La mejor manera de vivir el culto al Inmaculado Corazón de María es imitando las virtudes de esta mujer sencilla, de esta mujer que, aunque no comprendía todo, en la misma anunciación, en la escena de la anunciación, ¿cómo podrá hacer esto si yo permanezco virgen? Tiene su momento en que la Virgen pues se afronta ante este gran misterio, pero aún no comprendiéndolo todo. Y eso es fe verdadera. La fe verdadera no es la que tiene dominio de toda la situación. La fe no siempre es luminosidad, claridad, tenerlo todo establecido, esclarecido. Si nosotros en la fe, en el camino de la fe, lo tuviéramos todo claro, seríamos como dioses. La gran tentación de la serpiente en Génesis 3. La fe siempre, generalmente, es un camino de oscuridad en donde vamos a tientas. Y qué bueno ir a tientas. Donde creemos sin ver. Exactamente. Y qué bueno es ir a tientas porque tenemos de la mano a Dios. Nos agarramos fuerte de Él, ¿no? Este fue el camino de la Virgen, un camino de fe. Un camino durante toda su vida. La escena de la Anunciación, ¿verdad?, del Evangelio de Lucas,
creo que se repitió muchas veces en la vida de la Virgen. ¿Cuántas veces la Virgen tuvo que decir sí? Analicemos pues desde el punto de vista humano. Jesús no era cualquier persona. La Virgen tuvo que haber intuido su ministerio, su palabra, su profecía. Lo intuían sus vecinos cuando decían, ¿y de dónde le viene esta autoridad a este? ¿De dónde él habla así? Pero, Si es pero el hijo bueno, del carpintero. en los mismos evangelios, cuando se habla de Jesús niño, dice, y todo esto lo guardaba ella en su corazón. Sí. Todo es un proceso de reflexión, de meditación. Y esto siempre es apertura a los caminos de Dios. Una intuición femenina, una intuición amorosa, materna, de una fe exquisita. Un médico, hablando sobre mi hijo, un médico una vez nos dijo, yo le creo más a la intuición de una madre que a un diagnóstico médico de cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, si la madre dice, mi niño está enfermo, yo le creo que su niño está enfermo, porque ella sabe. Una madre es una madre. Sí. Una madre es una madre. Y desde este punto de vista, ¿cómo no entender la maternidad de la Virgen en los momentos difíciles en que apareció? La humanidad despedazándose, un siglo muy duro, el siglo pasado. En ese momento estaba empezando, principiando todo lo terrible que iba a venir. Y siempre la iglesia amenazada, siempre la iglesia perseguida, siempre la iglesia martirizada. La iglesia está llamada siempre al martirio. La iglesia tiene una vocación misionera por naturaleza, dice el Papa Pablo VI en el Evangelio Nuntiandi, es misionera por naturaleza, pero también es perseguida. Sí. ¿Verdad? Y el día que la iglesia no sea perseguida, quiere decir que estamos hablando de una iglesia acomodada, de una iglesia aliada con el poder. Dice el Papa Francisco, prefiero 1000 veces una iglesia accidentada que una iglesia acomodada. Y en este sentido, pues me gustaría que se interpretara esta tercera visión de Fátima, el Papa herido entre balas. El sumo pontífice siempre está corriendo peligros. Sí, sea cual sea, algunos interpretaron que el tercer secreto de Fátima era el atentado a San Juan Pablo II en los 80, ahí en Roma, mientras iba en la plaza de San Pedro. Pero la verdad es que la iglesia, el sumo pontífice, el obispo, el sacerdote, los pastores, siempre están amenazados. El buen pastor, que es Jesús, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, que el buen pastor es el que expone la vida por las ovejas. El buen pastor se expuso toda su vida al peligro, al rechazo, a la persecución. Es algo con que la iglesia siempre va a contar, pero al final de la visión está la cruz, la cima, hacia donde nos dirigimos como en una peregrinación, aunque dolorosa. En la misma salve le rezamos a la Virgen en este valle de lágrimas. Sabemos que el camino no es fácil, sin embargo la iglesia está llamada a peregrinar, la humanidad está llamada a peregrinar. Y cuando hablamos de la persecución de la iglesia, es decir, normalmente pensamos, por ejemplo, a mí se me viene ahorita la imagen de el Estado Islámico quemando iglesias, matando a cristianos en todos estos países del Medio Oriente, ¿no? Incluso el asesinato del sacerdote en Francia el año pasado, ¿no? Cuando estaba dando misa, ¿no? Sí. Se me ocurre esta cosa, pero de repente pienso también que la persecución de la iglesia es cuando yo digo, bueno, yo soy cristiano, yo creo en Dios, mi esposa y yo estamos en una comunidad cristiana, y nosotros vivimos una vida en la que nos dedicamos fidelidad el uno al otro. Ja, 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 ja. Así es. El mundo se ríe de eso. Dice, ustedes son babosos, pero sí, para esto hay otras cosas. Esa también es persecución. Así es. Esto es lo que se conoce como la martiria o el martirio. La palabra martirio viene del griego que significa testimonio, ser testigo. Y testigo no solamente ocular, ser testigo también en la dificultad. El martirio lo vivimos cruentamente. Ese es el ejemplo de los perseguidos por los estados islámicos, por la expansión del musulmán, la intolerancia religiosa, la matanza de cristianos, como podemos remitirnos a los primeros siglos de la iglesia, la persecución del Imperio Romano, o antes de Constantino, como la iglesia era perseguida también, etcétera, etcétera. Pero también tenemos este martirio incruento, que no es con sangre, pero sí es doloroso. El rechazo, la incomprensión, la burla, la minimización, el creciente secularismo,
no hablar de Dios, dejarlo, reducirlo a segundo para plano, qué el te vas a relativismo. casar si eso El relativismo, sí, es una forma de martiria también. Entonces, es algo con lo que tenemos que vivir los cristianos, los seguidores, los discípulos de Jesús todo el tiempo. Ok, vamos a hacer una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua. Conversamos con el padre Juan José Ortiz a propósito de los 100 años de la primera aparición de la Virgen en Fátima. No quería dejar pasar esta conversación porque si bien 100 años de la Virgen de Fátima, estamos hablando de 37 años de la aparición, de la primera aparición el 8 de mayo de 1980 de la Virgen de Cuapa aquí en Nicaragua. Más o menos el mensaje básicamente es el mismo. Sí. Y no sé si en otras apariciones en Medjugorje y demás, pero el mensaje es básicamente el mismo. El mensaje de la Virgen es básicamente el mismo todo el tiempo. Bueno, en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Primero hay que partir de un principio, hay que manejarlo con mucha prudencia. Siempre la iglesia maneja, no voy a repetir de todo lo que aclarábamos en los bloques anteriores de ubicación, Sí. Revelación pública y revelación privada. Esta de Cuapa también está dentro del bloque de la revelación privada, la clasificación de la revelación privada. Por eso la iglesia pues maneja con mucha discreción y con mucha prudencia este tipo de acontecimientos. Es una manifestación, como tú decías, del año 80, que es a nivel más local, en lo que la iglesia local, Nicaragua, no sé si a nivel de conferencia episcopal o de diócesis, pero en la diócesis de Chontales estará manejando algún tipo de proceso para que esto sea reconocido. Pero hay que tener bien claro eso, ¿verdad? Hay un proceso, se tiene que hacer un proceso para que esto sea reconocido oficialmente, aunque ya sea público, Sí. que ya sea de dominio. Todos nosotros conocemos a la Virgen de Cuapa, vamos a su santuario, casi desde el pero, mismo día, pero ¿no? siempre pues con toda la prudencia del mundo. Bueno, yo pues tengo 30 años, ¿verdad? Yo nací en el año 1986, pero a rasgos generales podría decirte que esta manifestación de la Virgen de Cuapa también en Nicaragua se da en un momento muy difícil. Acaba de pasar la revolución, el inicio de los años 80, todo lo que vendría posteriormente, sin hacer ningún tipo de juicio, ¿verdad? Sin embargo, hay un hecho histórico. Sí. Fueron años difíciles, vino la difíciles guerra, para sí. Nicaragua, vino la guerra, etcétera, etcétera, mucha muerte, etcétera, etcétera. Y en este contexto también hay muchas similitudes a Fátima. Las manifestaciones previas, hubieron manifestaciones previas al 8 de mayo, que es lo que se conoce como la iluminación de la imagen de la Virgen, cuando el vidente Bernardo Martínez pues se dice que pues vio la imagen de la Virgen iluminada, etcétera, etcétera, hasta la primera aparición el 8 de mayo de Igualmente 1980, con relámpagos y toda igual cosa. los mismos relámpagos, etcétera, etcétera. Pero siempre yéndonos al sentido estricto del mensaje, considero pues que está en sintonía también con el Evangelio. El núcleo del mensaje de Cuapa es: no pidan la paz, dice la Virgen al vidente Bernardo, hagan ustedes la paz, construyan ustedes mismos la paz. Si ustedes no construyen la paz, el país se va a venir abajo, se va a desmoronar. Y la Virgen dice: nuestro pueblo ha sufrido demasiado, es demasiado lo que ha sufrido nuestra nación, nuestra tierra. Empiecen por construir la paz. Siempre los mismos ejes, ¿no? La oración como camino a la salvación. Para construir la paz, además de orar, hay que cambiar de actitud. Hay que poner de nuestra parte. Hay que tratar de civilizar la sociedad, de no buscar los propios intereses, no seguir los propios caminos, ser capaces de renunciar. ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer para que mi país sea mejor? ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer para que mi sociedad sea mejor? No aislar los problemas sociales de la religiosidad. Claro. Porque aislar los problemas sociales de la religiosidad es vivir como un espiritualismo desencarnado de la realidad. Cierto que desde la fe podemos hacer muchas cosas,
Podemos cambiar muchas cosas, empezando desde nuestra propia actitud. Y yo intuyo que ese es el gran mensaje de Cuapa, ¿no? Un cambio. Y repito, en Cuapa también podemos ver este rasgo de Fátima, ¿no? No una premonición del futuro, sino una interpretación del presente que se estaba viviendo en ese momento. Un periodo muy difícil. ¿Qué es lo que Dios quiere para que esa realidad pueda superarse? ¿Qué es lo que Dios quiere para que ese momento difícil se le pueda hacer frente? Que Dios no quita los problemas. Dios lo que te ayuda es a hacerle frente, a afrontar los problemas y las dificultades. Sí. Entonces, yo intuyo a grandes rasgos que este es el gran mensaje de Cuapa. Repito, las devociones no deben vivirse simplemente de una forma sensacionalista o una forma pietista, que recemos, hagamos procesiones. Son cosas muy lindas, pero una devoción debe llevarnos al Evangelio, debe llevarnos al corazón del Evangelio, al mensaje mismo del Evangelio. El Evangelio que es buena nueva de salvación para los hombres, el Evangelio que es noticia de alegría, de esperanza, comunicar esperanza, consuelo en medio de las dificultades, en medio de los avatares de la vida, en medio de las tristezas, en medio de la desesperanza, en medio de los problemas, en medio de las amenazas. Todas estas revelaciones privadas nos deben orientar al Evangelio. Sí. Esperemos que en Nicaragua pues se oriente a los caminos del Evangelio, porque tenemos muchas cosas que superar. Ojalá que sí, la verdad que sí, porque yo digo que tenemos un país, hemos sido bendecidos nosotros al estar en un país tan rico, un país tan precioso como es Nicaragua, y la verdad es que muchas veces hacemos hasta lo imposible por verlo feo al país, ¿no? Sí. Y me parece que ahí nos equivocamos. Y creo que mucho, también ¿no? nuestro país tiene la bendición de amar tanto a la Virgen. Es que con usted era que conversábamos ese tema de qué barbaridad, que este distinto a muchos otros, incluso centroamericanos, es totalmente mariano Sí, país. somos un país sumamente mariano. Sí. Llevamos a la Virgen grabada en el corazón como un sello Pero incluso, indeleble. Y no solamente mariano, sino muy devoto, porque Eucarístico, alguien mariano. decía, y no sé si fue con usted esa conversación misma, que hubo una visita, no sé si fue de sacerdotes o de misioneros, y se quedaron asustados que aquí no solamente es el domingo, que el jueves las iglesias se abarrotan de gente también para el Los tres Santísimo. pilares de amor en Nicaragua, que sostienen la fe del nicaragüense: la Eucaristía, primero. En ningún país del mundo va a haber la devoción eucarística que hay aquí los jueves. Sí. Te digo algo, pues aquí, un secreto a voces. A veces hay gente que pues, en el sacramento de la penitencia se confiesan y dicen que, padre, pequé porque no fui a misa el jueves. Ajá. Entonces uno les tiene que orientar, no, el precepto es el domingo, pero está muy arraigado la celebración del jueves. Y hay gente que dice, ay, no puedo vivir sin mis jueves. Y Sí. podrían oír perfectamente, Sí, sí. pero es el arraigamiento profundo en el culto eucarístico. Y qué bueno, porque la Eucaristía es manantial y cumbre de la fe y de la vida de la iglesia, ¿verdad? El segundo es la devoción a la Virgen Santísima, el segundo pilar de la fe del nicaragüense. Y en todas sus Y no advocaciones, solamente porque esté la gritería y sea una fiesta nacional. El nicaragüense busca a la Virgen, el nicaragüense sabe que tiene una madre. Una de las cosas que le decía la Virgen de Cuapa a Bernardo era esta ejaculatoria muy linda: Santísima Virgen María, vos sos mi madre, la madre de todos nosotros pecadores. El nicaragüense siente especialmente la maternidad y la ternura de la Virgen, y una madre que ciertamente nos quiere a todos nosotros, y nosotros vivimos hechizados por ella y la amamos, la queremos a más Sí. no poder. Y el tercer pilar, nuestro pueblo es muy eclesiológico. Hay mucho amor hacia el Santo Padre, hay mucho amor hacia los pastores, hacia los sacerdotes. Yo a veces cuando estoy delante del Santísimo, una de las cosas por las que yo le doy gracias al Santísimo cuando estoy en mi oración personal es de haber sido ordenado sacerdote en Nicaragua. Para uno vivir en Nicaragua, a pesar de sus problemas, con todo y todo lo que hay aquí, un sacerdote en Nicaragua realmente es una bendición, ser sacerdote en Nicaragua.
te vas a otro lado, Europa, o aquí mismo en Latinoamérica, en ciertos lugares, no hay tanto cariño, ni tanta apreciación, ni tanta estima por un sacerdote. Por los obispos ni se diga, por el Papa ni se diga. Sí. El día del Domingo de la Divina Misericordia yo tuve la oportunidad de recibir en visita al señor Nuncio en mi parroquia. El 30 de abril también recibí al señor Cardenal y yo le decía a la gente, vengan, son nuestros pastores, recíbanlo. Y yo me quedé impresionado y maravillado de la respuesta de la gente, el cariño hacia los pastores, y cualquier otro sacerdote que invite a la parroquia, la gente, uno mismo, pues, uno se siente indigno, la verdad, de tanto cariño, de tanta estima, que a veces tiene que parar a la gente. Yo siempre doblo rodillas y le doy gracias al Señor, le digo, Señor, gracias por haberme ordenado en este país tan creyente, tan bueno. Y eso nos compromete también a nosotros a ser más servidores, a ser más cercanos con la gente, a, como dice el Papa Francisco, a ser pastores con olor a oveja, a imbuirnos con el pueblo, caminar con el pueblo, estar con el pueblo. Hacer de la iglesia que sale en la calle. Exactamente, Que sale en la calle, iglesia en salida, y eso le gusta mucho a la gente, la iglesia en salida, la presencia de los sacerdotes. Creo que por lo menos el clero al que pertenezco, nuestra arquidiócesis de Managua, todos nosotros los sacerdotes de Managua, hacemos un gran esfuerzo por estar del lado de nuestra gente. Sabemos que somos insuficientes, como dice el dicho, muchos los diablos porque el agua bendita, sí, pero estamos ahí cerca, también. Entonces necesitamos de mucho. Cuando le pedimos a la gente, oren por nosotros, la gente se desborda. Sí. Qué bondad la de la gente realmente, y a ellos nos debemos, al pueblo santo de Dios. Entonces ahí tenemos estos tres pilares en la fe del nicaragüense. Ya, pues. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, padre. Que siempre muy sabroso pegar una platicada con usted. Gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de mucho provecho para usted.